Tema 9, estadística. Vamos con la parte de las gráficas. Vamos a ver estos tres tipos de gráficas. Hay un montón. Vamos a verlo más. Se suelen ver más a menudo. Como es el diagrama de barras. Empezamos con el diagrama de barras. Diagrama de barras. Esto no hace falta que copiéis ningún apunte. Lo miráis, lo comprendéis y lo hacemos en los ejemplos. Normalmente se utiliza para cuantitativas discretas, acordáis, ¿no? Que era 1, 2 o 3 números enteros normalmente, o cualitativas. Suelen ser estrechas, no muy anchas, se sitúan sobre los valores de la variable, con la altura que marque la frecuencia absoluta. Repito, estas no son normas muy estrictas, cada uno podéis verlo también en porcentaje, podéis verlo. Lo haremos de esta forma. Es decir, ¿qué quiere decir este ejemplo? Nota de un control. Esta columna, ¿qué quiere decir? A ver si lo sabéis. ¿Qué significa este 0,5? ¿Qué significa este 1,10? Lo que es en el eje horizontal serían los valores de la variable. Es decir, si hemos preguntado las notas pueden ir del 1 al 10. Y el eje vertical, que sí debe seguir una escala, en el horizontal tampoco no tiene por qué, pero el vertical sí, sería la frecuencia absoluta. Es decir, esta columna, por ejemplo, quiere decir que hay 4 personas que han sacado un 5. Esta quiere decir que solo hay una persona que ha sacado un 10, o esta que hay 2 personas que han sacado un 2. Ahí ya veremos con el Excel, puede ser barra como en 3 dimensiones o bidimensional como esta, 2 dimensiones. Veis, esto es una variable cuantitativa discreta, o 1, o 2, o 3, o 4, y esta es una variable cualitativa, porque vemos el número de personas que han participado en la actividad de la semana cultural. Es decir, el lunes, ¿cuántas personas? 140 el lunes, 100 el martes, 120 el miércoles, y así con todo. Vemos un diagrama de barra, repito, en una variable cuantitativa discreta o una variable cualitativa. Siempre el eje vertical debe ir siempre en escala, o de 20 en 20, aquí ha ido de 1 en 1, cada 2 era 1, pero siempre seguir la misma escala, no podemos saltarnos la escala. Pues estos los apuntes, vais a hacerlo en el ejemplo 2 y en el ejemplo 4, con regla, hay que hacerlo con regla, porque estas columnas deben ser exactamente igual de anchas y tienen que ser exactamente igual de separadas. Y sabéis qué significa exactamente para un matemático, ¿verdad? Con una regla en la mano vamos midiéndolo todo. Es decir, en el ejemplo 2 lo empiezo a hacer. Teníamos esta tabla, teníamos esto ya lo teníais. Nos fijamos en mi x sub y en mi f sub. Lo máximo es 43, pues coge una escala de 5 en 5, aunque otro sea aproximado, 5, 10, midiendo exactamente la escala que mide lo mismo, con una regla. Y debajo, repito, no hay que dejarse el hueco para el 2, para el 4, para los que no están. Directamente ponemos 1, 3, 5, los valores de la variable, que son estos 6 valores. Aquí no hay que dejar escala, pero en el vertical sí. A partir de ahí, en el 1, ¿cuánto tiene que subir? ¿Cuál es la frecuencia absoluta? En el 1 la frecuencia absoluta es 10, ¿verdad? Pues una columna que vaya hasta el 10. En el 3, 25, pues columnas separadas, no demasiado. Y el 1 justo en medio, el 3 justo en medio del 25. Y así sucesivamente, exactamente igual de anchas, exactamente igual de separadas. El 5 llegaría al 43, la ponéis aproximadamente, o si queréis medirlo bien, que sean milímetros bien hasta el 43, que todo sea exacto. ¿De acuerdo? Os lo dejo ahí, no lo termino para que lo hagáis vosotros en casa. Vamos al ejemplo 4, que era la variable cualitativa. Exactamente igual. El mayor es el 9, por eso he puesto aquí hasta el 10, hasta el 9 será el más grande que haya.
Y justo en medio de la letra A, que es el valor de la variable, que es el A, tiene que subir 6 unidades, ¿verdad? Pues arriba 6 unidades. El B son 4 su frecuencia absoluta, pues el B4 y así con todos, ¿vale? Así me hacéis diagrama de barras, el ejercicio 2 y 4. Vamos con el histograma. Este se hace en el ejemplo 3, ese que hicimos en intervalos, ¿verdad? Que tuviste que contar que agrupamos los datos en intervalos. Se suele utilizar normalmente cuando son datos agrupados en intervalos. Las barras suelen ser más anchas. La primera diferencia con el diagrama de barras es que se colocan juntas. Y cuando las representamos, los extremos de los intervalos sirve como final de la columna y principio de la otra. Esto en un ejemplo os va a enterar muy bien. Tenemos este ejemplo. Esto representa la edad de unos niños y esto es la cantidad de niños o esas personas. ¿Cuántas personas hay en un colegio, en una reunión? Entre 4 y 8 años, pues hay 40 personas. Quiere decir, ¿veis? Columnas juntas. ¿Qué quiere decir esta amarilla? Que entre 8 y 12 hay pues, unas 60 y pico, ¿no? Ahí no se ve, no es exacto, algo más de 60 personas que tienen entre 8 y 12 años. Y lo que quiero decir esto aquí, que los extremos sirven como final de una columna y principio de la otra. Así que este 8 solo se escribe una vez y el 8 se pone justo aquí, sirve como final de la primera columna y principio de la segunda. Este 12 sirve como final de la segunda columna y principio de la tercera. ¿De acuerdo? Solamente se pone una vez el 8. Es decir, entre 4 y 8 y 40, entre 8 y 12 y 60 y pico, entre 12 y 16 algo más de 40, entre 16 y 20 pues habría unos 80. Vamos a hacer esto en el ejemplo 3. Es decir, teníamos este intervalo, aquí me da igual la marca de clase, pongo esto. Los intervalos tienen toda la misma amplitud, es 8, tiene que medir igual, lo que sea, pero que midan exactamente igual cada columna. Columnas juntas, lo máximo es 14, pues sabéis que tenéis que medir hasta el 14. A partir de ahí, entre 6 y medio y 14 y medio, 8, ¿verdad? Pues subo 8. El 14 y medio ya está puesto, no hace falta que lo ponga otra vez, porque entre 14 y medio y 22 y medio tiene que haber 14, exactamente igual de anchas y columnas juntas. Y así vosotros lo completáis en vuestro ejemplo en el ejercicio 3. Correcto. Y vamos al último, que es el diagrama de sectores. También estáis harto de verlo, sobre todo cuando hay elecciones. El recuento de elecciones suele aparecer mucho el diagrama de frecuencia de sectores. Normalmente, igual que el diagrama de barras, cuando son variables cuantitativas discretas o variables cualitativas, se utiliza el diagrama de sectores, como puede ser algo de este tipo. ¿Vale? Aquí se pone porcentaje, o se pone frecuencia absoluta, o se pone, da igual, nuevamente porcentaje o frecuencia absoluta, lo que se suele poner aquí. Es decir, quiere decir, aquí va el 40%, aquí el 37%. ¿Y dónde está la clave aquí? La clave está en este ángulo que ponemos aquí. Para poner este ángulo aquí hay que saber exactamente qué ángulo es. Y esa es la clave, es decir, si este fuera el 20, este el 40, este ángulo sería el doble. Es decir, el ángulo es proporcional a la frecuencia absoluta o al porcentaje. Doble de frecuencia absoluta tiene que ser el doble de ángulo. Es decir, si este es un 1%, esto es un 40%, este ángulo es 40 veces mayor que este. Ahora, ¿qué ángulo le corresponde a cada una? Pues vamos allá. Aquí en el ejercicio 4, que es donde vamos a hacer el diagrama de sectores, solo en el 4, vamos a añadir una columna para calcular el grado que le corresponde a cada x. Se puede hacer de muchas formas.
si queréis, paráis el vídeo, cada uno lo hace, porque yo creo que la mayoría sabría hacerlo, partiendo del hecho de que todo entero son, a todo entero le corresponde, una vuelta entera son 360 grados, ¿verdad? Pues venga, a ver si sois capaces de parar el vídeo y hacerlo vosotros solos, que es la forma de trabajar en estos días. Pues venga, vamos a ver cómo sería el grado. Podemos pensarlo con una regla de 3, por ejemplo. 20 que son 20. 20 es la n, que es el total. Aquí están las 20 personas. ¿Qué grado le corresponde? Hemos dicho que el total sería 360 grados. Pues vamos uno a uno. A 6 personas, que son los del grupo A, le corresponderá x grados. Es decir, x sería igual 6 por 360 entre 20, que serían 108 grados. Hacerlo un poquito más rápido. Fijar, lo que hemos hecho ha sido f sub i por 360 entre 20. Pero f sub i entre n es la frecuencia relativa. Con lo cual, miráis aquí. Esto que era, digamos, el tanto por 1, esto el tanto por 100, y esto como si fuera lo que le corresponde por 360. Pues no es más que si yo multiplico frecuencia relativa por 360, multiplicando, porque f sub i entre n es la frecuencia relativa. Si multiplico frecuencia relativa por 360, me sale directamente el grado. Es decir, 0,2 por 360 queda 72, 0,05 por 360 a 18, 0,45 por 360. Y la suma de todo tiene que dar, pues, 360 grados. Nos tiene que dar la suma. Este voy a hacerlo aquí, pero esto es importante. Que necesitáis un transportador de ángulos, ¿de acuerdo? Ponemos un radio donde os dé la gana, ahí mismo, y empezamos el A partir de aquí, poniendo bien, colocando bien. Si no preguntáis, ponemos aquí el transportador de ángulos de forma que mida 108 grados, y a partir de ahí tenemos nuestros 108 grados. Ya tenemos lo que le corresponde al grupo sanguíneo A. A partir de aquí vamos siguiente, 72, partiendo de este segundo radio, partiendo de aquí, no de aquí, partiendo de este, pues medimos 72 grados. Tenemos esto. Como entre los dos suman 180, pues nos pilla justo la mitad. Entre ahí ve que son 10, suman 10, que es la mitad de 20, por eso ha pillado la mitad del círculo. Pues aquí tenemos el B. 18 grados, partiendo del tercer radio, tengo que saber medir 18. Todo esto necesitamos el semicírculo, ese transportador de ángulos. Ese que es un gordito, 18 grados. Y el último comprobaríamos, ya el último no hace falta medirlo. Habría que comprobar que a partir de aquí, efectivamente, eso tiene que medir 162 grados, que sería el 0. Y os tiene que dar algo así, bien coloreado. Me coloreáis todas las gráficas, que quede muy bonito todo, ¿de acuerdo?